62 personas extraviadas en los montes de Teruel el año pasado, 40 en lo que llevamos de año, 25 personas intoxicadas en Aragón en los últimos 6 años. Es la otra cara de las setas. En España, alrededor de 400 personas se intoxican cada año por el consumo de setas. Son datos de las personas que acuden a los servicios de urgencias, pero se estima que el mismo número de personas tiene problemas intestinales y ni siquiera va al hospital. Algunos de estos casos, los menos, acaban en muerte. Es el caso de una mujer de 81 años que murió hace 2 semanas en Cuenca. En Aragón, a Jesús, un vecino de Viscarrués, una intoxicación por ingesta de setas casi le cuesta la vida. Venía a Viscarrués los fines de semana y cogía las negrillas famosas. Un año llovió poco y dio la casualidad que no me di cuenta que cogía 1 o 2 manitas. Entonces me puse muy enfermo por la noche, hacía todas mis, no sé, mear, de vientre, todo un color azul completamente. Fui a trabajar al día siguiente y el jefe me dice, nada, venga, a San Jorge rápidamente. Llegué en San Jorge y ahí me metieron. Cuando les dije que era de las setas, me hicieron llevar las que tenía en casa y efectivamente había una maneta. Entonces me metieron ya un montón de sueros y de cosas y cada día iba a peor, a peor, a peor. Mareos, no veía, contaba mal los dedos de las manos. Y entonces se apuraron bastante en San Jorge. Entonces llamaron a la familia y dijeron que prepararan la ropa porque yo no iba a vivir. Jorge también se intoxicó en Jaca, pero su caso fue diferente. Se intoxicó en un restaurante. Pues aquí es típico de que un setero o profesionales, que gente que sabe bien, pues lleve una cestilla a los bares y digan, bueno, pues para los clientes. Y bueno, hicimos una sartén de rúsulas, unos amigos, en principio bien, y a media noche me desperté como muy mareado, vomitando, y bueno, y le dije a mi mujer, digo, oye, que creo que me intoxicó las setas o algo porque estoy fatal. Bajamos al centro médico del pueblo y le dijeron, pues si ha comido setas, rápido para Jaca. Ya bajé delirando porque, según me dijo mi mujer, y bueno, en fin, fatal. Con la cabeza del revés. Y bueno, y claro, después de haber vomitado 1000 veces, pues como muy fatigado, como muy débil. Y nada, llegamos al hospital de Jaca y enseguida empezaron a limpiar con carbón vegetal y bueno, lo vas absorbiendo como una bebida. Y lo que te hace es que tú tienes que seguir vomitando, expulsar todo la ingesta de alimento y comida, bebida que tengas en el cuerpo. Nos vamos a la unidad de toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza. Ana Ferrer es su responsable. Nos cuenta los síntomas más habituales. Pues es que hay 2 grandes grupos de setas tóxicas. Unas que paradójicamente son las que normalmente son más leves y se tratan más fácilmente y no dan lugar a mayor problema, que son las que aparece el cuadro clínico bastante deprisa, o sea, en las primeras, por ejemplo, 2, 3, 4 horas. Lo que producen es una gastroenteritis aguda intensa, o sea, náuseas, vómitos, diarreas. Y luego está el otro grupo, que lo que sucede es que los síntomas gastrointestinales aparecen, pero aparecen 6 horas después o a partir de 6 horas después del consumo. Lo cual parece raro, pero es así. Y eso es cuando tienes que sospechar efectivamente que lo que se ha consumido es una seta con esa propiedad de causar una lesión hepática que puede ser mortal. Las más peligrosas son las que tienen un efecto más retardado. Lleva usted 37 años en este servicio. ¿Algún caso concreto que recuerde? Tuvimos un caso de un paciente que había ido con un familiar suyo y que fueron ingresados en el hospital de Teruel por una gastroenteritis aguda de las características que he comentado, que había aparecido 6 horas después de la ingesta de las setas, y se demostró efectivamente que habían consumido un tipo de amanita, la amanita virosa, que también contiene muchas amanitinas, y el padre evolucionó mejor en el hospital de origen
y el hijo vino aquí para colocarse en el punto cero de trasplante hepático. La historia de Jesús pudo ser más grave. Solo le afectó a él, pero podía haber perjudicado gravemente a su familia. Esta era la zona que frecuentaba para recoger setas. Aquí está la presa de Ardisa. Aquí es en este pinar donde yo las cogía. Porque aquí nos juntábamos a lo mejor 14, 15 los fines de semana a cogernos la negrilla famosa. Fue a casa con ellas y ¿qué le dijo su madre? Que no quería comer porque no se fiaba. Si llega a comer hubiera muerto en el acto. Y luego tenía 2 hijos en Huesca y tampoco quisieron, porque al ser los niños jóvenes el hígado se perforaba rápidamente. O sea que se salvaron de casualidad todos. Como nos ha contado, en el hospital casi le daban por muerto, pero el proceso fue mucho más largo. A continuación, como tampoco me moría, pues me llevaron a Zaragoza. Entré en el clínico y ahí vinieron unos especialistas de Barcelona. El caso sea que con aquella medicación me arreglaron. Perdí casi 25 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 6 días. Cada 5 minutos estaba diciendo todo azul completamente. El caso sea que lo pasé fatal y luego cuando terminó me llevaron a Huesca y allí todo era aplausos y todo era cuenta. Pero nunca he vuelto a coger setas. Ni ganas, ¿no? No, ni ganas. Sin embargo, me ponen setas compradas y me gustan. Y hasta hoy no ha vuelto a coger setas. Y Jorge, después de la intoxicación, volvió a probarlas. Me tiré un tiempo y luego empecé a comer otra vez seta silvestre y luego hasta que un día me volví a dar otra vez otro... ¿Qué pasó? Con un boletus en un bar, comimos unos huevos rotos con boletus y me quedé como un bajón de tensión en el sofá de un colega que estábamos ahí en su casa y ya enseguida me fui al hospital, lo mismo, igual. Y ya desde esa vez pues ya... Ni una. Se acabó, ni verlas. Que las tengo por el campo, no, las miro y desde lejos. Sí. Volvemos al Hospital Clínico de Zaragoza. Queremos saber la razón principal para la intoxicación. Aunque aquí tenemos, como he comentado, pocos casos, en varios de ellos los que han sufrido la intoxicación afirmaban ser expertos micólogos, lo cual no quiere decir, efectivamente, que no haya expertos micólogos, los hay. Y los que de verdad lo son, pues no se equivocan, porque efectivamente las setas que contienen amanitinas, por ejemplo, la Amanita phalloides o la Lepiota bruna incarnata, tienen características morfológicas que son bastante características. A ver, pues os enseño en el ordenador cómo se ve la Amanita phalloides. Se ve que es una seta con aspecto de seta, que el tamaño va variando conforme va creciendo la seta. Y una cosa muy característica, según afirman los micólogos, es esta volva que tiene aquí abajo, que es como una especie de vaina de cuando se rompe, y las características del sombrero con un tinte blanco ligeramente verdoso y de las láminas estas que son blancas. Es decir, que en este caso se podría confundir con otra seta, pero yendo a esa vulva ya nos daría una señal característica. Sí, lo que pasa es que si la cortas por aquí, pues eso, por ejemplo, ya se pierde y entonces algunas de las características que hay que tener en cuenta pues pueden no valorarse bien. ¿Dónde está la parte tóxica en una seta? No, en toda, entera. Está la seta es tóxica entera. La cantidad de toxina que contiene sí que es cierto que varía un poco en el momento de maduración, pero como he dicho, da igual. Es decir, cualquier cantidad de Amanita phalloides de una única seta es suficiente para dar un cuadro de hepatotoxicidad. La Lepiota es esta, que es muy diferente, que tiene como este sombrerito con unas manchas marrones y que todavía tiene más cantidad de amatoxina que la propia Amanita phalloides. El mensaje que siempre desde la toxicología clínica damos a la población es que de verdad cojan exclusivamente las setas que conocen de manera inequívoca. En España hay alrededor de 2.500 especies de setas catalogadas. El 4% son mortales. Normalmente los casos de intoxicación se producen por exceso de confianza del recolector. Nos lo adelantaba la responsable de la unidad toxicológica, pero vamos a identificar las más venenosas. La Amanita phalloides es considerada la seta más peligrosa según los expertos. La ingestión de un ejemplar puede causarnos la muerte.
La Amanita verna es poco frecuente. Se localiza en el norte de la península, pero su toxicidad es mortal, al igual que la Amanita virosa. La Entoloma sinuatum es muy peligrosa porque se confunde con otras muchas especies comestibles. Este engaño puede causarnos la muerte, al igual que la Innocibe y la Galerina marginata. Y finalmente la que todos más o menos identificamos, Amanita muscaria. Es tóxica, pero menos que las anteriores. La escasez de setas de este año hace que los recolectores se concentren en una de las zonas con mayor potencial micológico de la península. Teruel abarca más de 800.000 hectáreas de monte. Nos encontramos ahora mismo en los pinares, en los montes de la comunidad de Albarracín, en Teruel, y ahora mismo estamos tratando de localizar pues, boletus, o lo que aquí llaman en esta zona los famosos porros, ¿no? de Teruel, ¿no? Nos lo cuenta Fernando Martínez, uno de los mayores expertos en setas de nuestra comunidad. Es investigador, pero también aficionado desde pequeño. Desde muy pequeño. Yo creo que llevo desde los 4 años recolectando setas e interesándome por las setas, ¿no? Ya digamos que toda mi carrera profesional pues, ha estado ligada a la micología de alguna manera, ¿no? Aquí en Aragón tenemos catalogadas unas 2.500 especies de hongos, de los hongos que llamamos macromicetes, que son los que se pueden ver a simple vista, ¿no? Hay especies, hay muchísimas otras, sí. Durante nuestro paseo nos encontramos con Tino, un aficionado valenciano que frecuenta a menudo esta sierra. Vengo todo el año a buscar, tanto colmenillas como perros chicos, como senderuelas. Llevas buena cosecha, ¿eh? Unos pocos boletus y unos pocos rebollones. Igual llevas aquí 3 kilos. Igual, sí, por ahí 2 o 3 kilos. Queremos saber si este aficionado está aplicando correctamente los consejos de nuestro experto. Recomendamos los ejemplares más viejos, dejarlos en el monte, porque de esa manera también contribuyen a la distribución de las esporas y a la regeneración de las especies. Si veis alguna manita muscaria me decís. Esta sería una típica seta tóxica, no es mortal, que es la manita muscaria. No la voy a recolectar, quiero decir, la puedo tocar sin ningún problema, pero no la voy a recolectar porque queremos dejarla aquí fructificando. Además, es una especie muy bonita, como veis. Es llamativa. Es la típica especie o el hongo de los enanitos, diríamos. Volvemos con Tino. Le preguntamos si sabe identificar una seta tóxica. ¿Ha cogido alguna vez alguna seta tóxica? ¿Ha tenido usted algún problema? No. ¿Sabe diferenciarlas? Bastante. Llevas 2 especies que normalmente no tienen ningún problema de confusión, como es el caso de los boletus del grupo Edulis y en este caso los rebollones, que asociados a los pinares, en principio pues es una especie que no representa demasiado peligro. Lo que recomendamos siempre es, en cuanto tengamos la más mínima duda, pues por supuesto no consumir. Y no arrancarlas como hace la gente. Perfecto. Eso es una de las cosas que nosotros siempre recomendamos. Aunque sepamos que una seta es tóxica, está desempeñando una función ecológica importante para el bosque. Hay que dejarla. Pero, ¿y los ejemplares que sí nos queremos llevar? ¿Cómo debemos hacerlo? Es importante sacarlos con cuidado. Normalmente se puede dar un pequeño giro al pie, para digamos, arrancarlos con mucho cuidado. Este pozo que queda cuando arrancamos el boletus, cuando lo extraemos, lo que vamos a hacer es volverlo a tapar. Y esta, por ejemplo, es una seta que han arrancado, pues probablemente algún recolector la habrá visto así y bueno, pues le habrá dado una patada y la ha dejado arrancada, ¿no? Mejor dejarla en su sitio. Esto es lo que nosotros recomendamos no hacer. Y muchas setas pueden tener otras muchas propiedades positivas, ¿no? Hoy en día con hongos se fabrican también biomateriales, incluso textiles parecidos al cuero, estructuras, por ejemplo, para la construcción. Digamos que las posibilidades que tienen las setas van más allá también de la gastronomía y la alimentación. ¿Qué va a hacer con las setas? Pues si quieres te las regalo. Bueno, esto es un recolector modélico. ¿Se las va a hacer a la plancha? ¿Las va a regalar? Normalmente estoy cansado de comer y a los amigos, pues a vez en cuando, sin cocinillas,
de vez en cuando se las cocino. Pero lo que has disfrutado, ¿verdad?, recolectando. Eso no se paga con dinero, y la respiración de este aire tan puro. Es la mayor incautación de setas en lo que llevamos de otoño en Aragón. La Guardia Civil interceptó más de 600 kilos en bronchales y cabra de mora. Fueron en 21 o 23 de octubre, el fin de semana, y en la zona de bronchales y cabra de mora. Los compañeros incautaron en torno a 600 kilos de rebollones y unos 80 kilos de porros, que es otro tipo de seta. Los agentes interpusieron 4 denuncias contra 4 personas. Todo apunta a que su destino era comercial. En la zona de Mosqueruela también se hizo allí una operación y se incautó también un camión, y este lo trasladaba a una fábrica y ese no llevaban permiso, no llevaban la documentación que es reglamentaria para trasladar a un producto alimenticio, que en este caso ya era, y entonces se le incautó. Infracciones por recoger más setas de lo que dice la ley. Pero ¿saben qué cantidad se puede recoger por persona y por día? Acompañamos a una patrulla del Seprona de Teruel hasta la Sierra de Albarracín. Hemos venido aquí a la zona del Campillo, que en la Sierra de Albarracín, y nada, por ver si hay alguien recogiendo rebollones o ver cómo van, por si están saliendo o no están saliendo, y eso ya también nos indica si va a venir bastante gente o no. También la lluvia afecta y la gente no sale a coger setas. Voy a dar una vuelta por ahí a ver si vemos. A pesar de la lluvia, encontramos pronto a varios. Mira, ahí están. Mira. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué están recogiendo setas? Sí, un poco, pero hoy se pone el día un poco difícil. Sí, se ha puesto feo, sí. Nada, poquillas. Ya queda poco. Es que solo he estado media hora. ¿Qué habéis encontrado? Rebollón. Rebollón. Lleva teléfono móvil, sí, pero entiendo. Cobertura aquí, poca. Cobertura poca, pero lleva la ropa de abrigo. Sí, conozco la zona. Conoce la zona. Eso es bueno. Preguntamos a los agentes cuáles son las infracciones más habituales. Que la gente vaya a recoger setas sin el permiso correspondiente, que se pasen de kilos a la hora de recoger las setas es lo más común. Sí que se intensifica los servicios en cuanto empiezan a salir las setas, depende también mucho de la lluvia. Controlamos nosotros cómo va creciendo las setas para saber o más o menos tener una idea de que puede venir más gente a buscar setas, y ya cuando vemos que va bajando, pues se siguen haciendo servicios, pero ya tenemos como más control porque no viene tanta gente. Los agentes que patrullan en moto nos avisan cuando localizan a más buscadores de setas. ¿De dónde vienen? De Puzol. De Valencia. ¿Qué han cogido? Pues hemos venido a por unos poquitos robellones, mira. Bueno, no ha ido mal, ¿no? No, mira, qué bueno. Lo que pasa que tiene que llover, si no sale. Si no, no sale. Les preguntamos si llevan el permiso de recolección que exige el Parque Micológico, en este caso de Albarracín. Es un permiso anual. Anual. Sí. Anual. ¿Cuánto pagan? 10 euros cada uno, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Buen viaje de vuelta. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos kilos de setas se pueden recoger por persona y día? ¿Qué dice la legislación? ¿Hay diferencia entre municipios? Estamos muy cercanos a Orihuela del Tremedal y Bronchales, Griegos, Guadalaviar, Villar del Cobo, Frías, Calomarde, Moscardón, Terriente y muchos otros. Yo desciendo de esta sierra y le tengo un especial aprecio. En este caso, los municipios de toda la sierra tienen la misma normativa. Ricardo fue uno de los impulsores del Parque Micológico de la Sierra de Albarracín en 2015. Zona de setas y con una característica muy clara. Al ser tan amplio y estar en una sierra, tenemos como aquí altitudes por encima de los 1.600, 1.700 metros, y en las zonas más cercanas a Albarracín, zonas en torno a los 1.000 metros. Esa diversidad en más de 60.000 hectáreas hace que crezcan setas prácticamente todo el año. De ahí la necesidad de regular su recolección. En los principales accesos a las zonas reguladas están colocadas este tipo de señales en el que se indica que esto es una zona de aprovechamiento micológico regulado
y que está prohibido recolectar sin autorización. Hay diferentes tipologías. Por un lado están los recreativos. Los vecinos y propietarios de los municipios de la sierra tienen unos precios prioritarios, y luego para cualquier usuario diario viene a costar 5 euros. También hay permisos anuales como el que nos muestra Ricardo. Yo, como os he dicho, soy de la Sierra de Albarracín, tengo casa en uno de los pueblos, y aquí podéis ver el permiso de recolección. Yo lo que hago es, cuando comienza el año, lo saco, hay a unos setas, y lo que hacemos es, pues a lo largo del año ya vamos tranquilos con nuestro permiso. ¿Cuánto te ha costado? 10 euros. Ese es el permiso. ¿Pero qué cantidad de setas nos podemos llevar? Depende de la tipología de permiso. Con el permiso recreativo son 12 kilos por persona y día. Luego hay una serie de permisos comerciales que están limitados a los vecinos para intentar favorecer a los pobladores locales. No olvidemos que estamos en una zona con un problema de despoblación muy seria, y eso posibilita la recolección hasta de 30 kilos diarios. Durante los últimos años hemos tenido ciertos problemas de recolección desmedida. Para evitar estos problemas, que en algunos sitios, como por ejemplo en Mosqueruela, llegaron a serios problemas de desorden público, por lo que se hace regular. Esto no hay que verlo como una tasa impositiva, lo que tenemos que ver es que con el permiso lo que se contribuye es a generar empleo, y que parte del valor añadido que tienen las setas pueda quedar sobre el propio territorio. La Guardia Civil ha rescatado a 40 recolectores de setas extraviados en lo que llevamos de otoño en la provincia de Teruel. Uno de ellos fue un vecino de San Carlos de la Rápita, de 69 años. Se desorientó mientras buscaba setas en Mosqueruela el pasado 28 de octubre. En 2021 fueron 62 las personas rescatadas en esta provincia. Físicamente estuve bien, pero psicológicamente solamente pensaba en la familia y mis dos compañeros, lo que podían imaginar que me hubiese podido pasar. En ese momento, en la zona donde estaba yo, había un poco de nubes bajas, divisé una masía allí, y mi opción fue que era preferible quedarme en la masía que entrar en el bosque, y además el GPS no me estaba funcionando. Volvemos con la patrulla del Seprona por la Sierra de Albarracín. Ellos también han participado en dispositivos de búsqueda. La línea esta de alta tensión que hay por ahí, una vez unas personas se perdieron ahí y tuvieron la habilidad de comunicarnos en qué poste estaban. Entonces cogimos la línea y poste por poste hasta que llegamos al 34, que era el que estaban ellos. Y fue uno de los rescates más rápidos que se ha podido hacer. Lleváis 40 personas que se han desorientado, que han desaparecido unas horas cogiendo setas. ¿Por qué es tan frecuente esto en Teruel? La gente se pone en el monte, empieza a ver rebollones, se van animando, se agachan, al agacharse pierden la noción de la orientación, se van andando, y al final, cuando se levantan la cabeza y miran, dicen, ya no sé dónde estoy. Y entonces pues a lo mejor se ponen a andar en círculo, o se van al lado contrario, empieza a complicar un poco la cosa, se empieza a poner la gente más nerviosa. Entonces normalmente pues ya avisan porque no encuentran a la persona, y ya se empieza la búsqueda de la persona que se ha perdido. Por eso se suele recomendar que cuando una persona vea que se ha perdido, que vaya a puntos altos para poder encontrar la cobertura. Y si no, que vaya a caminos o lugares despejados, porque así será más fácil encontrarlos con más rapidez. Es uno de los consejos que dan estos agentes a los aficionados a la micología que nos encontramos hoy buscando setas. Pues llevo nada, porque... No hay, no... Bueno, claro. Estaba aquí en este paraje que estaba muy bonito y vamos a echar un vistazo, pero... ¿Sabes las medidas de seguridad y los consejos que tiene que tener para cuando sale, no? Ya veo que lleva zapatillas. Bota, lo que pasa es que un barquero me lo he dejado en el coche. ¿Móvil lleva también? Sí, llevo el móvil y la aplicación está bastante buena. Tú te quedas donde has dejado el coche,
Y a mí siempre me está marcando donde Sí, le marca... Vale. Entonces No. yo sé que lo he dejado aquí, pues si voy para allá, pues luego tengo que volver para acá. Y así... Normalmente no me despisto, pero claro, el día que hoy tal... Sí, hoy es más complicado. ¿Pero ¿usted es de la zona? No, soy de Valencia. De Valencia. ¿Ha venido hoy de propio desde Valencia a coger? Sí, pero yo estoy jubilado, es decir que... Otro de los consejos es salir al monte acompañados. No, ya tenemos contraseñas, es decir, que si hemos quedado una hora, si yo no vengo a la hora, ya empieza a tocar el pito. Yo por lo menos... Para que te puedas orientar si te has perdido, muy bien. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Mira, Rubén, aquí hay un Suilus. Ah, sí. Este es un Suilus luteus con su típico anillo y luego esta cutícula mucosa. Fernando y Rubén investigan en el CITA, el Centro de Interpretación y Tecnología Alimentaria referente en Aragón para nuestra micología. Pues uno de los estudios que estamos realizando en esta zona es precisamente investigar la diversidad genética que tenemos en la especie Boletus edulis, ¿no? Lo que vamos a hacer es extraer una muestra y introducirla aquí en este tubito con etanol para saber si pues corresponde exactamente a qué individuo corresponde y conocer un poco la diversidad de individuos que tenemos aquí. Estamos hablando de una zona con una presión recolectora muy alta. Puede haber una influencia de manera que a consecuencia de esa presión recolectora estemos afectando a la diversidad de individuos aquí. Conocer qué setas hay y dónde a tiempo real es posible gracias a esta aplicación llamada Interfungi. Es una aplicación muy sencilla en la que vamos a recoger las observaciones micológicas en el territorio. Cualquier ciudadano puede utilizarla. Hacemos una prueba, en este caso está recolectado, pero podríamos obtener una fotografía. En el paso 2 seleccionaríamos qué tipo de boletus es, ¿no? Buscamos el Boletus edulis y marcamos dos parámetros interesantes para nuestros estudios, que es el nivel de agusanamiento y la presión recolectora del entorno. Gracias a estos datos registrados en la aplicación podemos hacer semanalmente un observatorio micológico que nos da información de qué seta está fructificando o en qué entornos o en qué pues, por ejemplo, si tiene una producción generalizada. Pero hay más. Desde el CITA también asesoran a los cocineros aragoneses. ¿Cómo conservar las setas o cómo tratarlas antes de cocinarlas? Desde luego, lo primero, ya hemos recomendado meterlas en la cesta lo más limpia posible. Si vamos a hacer un transporte en viaje, que las vamos a llevar en el maletero del coche y nos paramos a tomar un café en un bar donde está pegando el sol, ahí va a subir la temperatura en el maletero del coche. Eso lo tenemos que evitar. O sea, tenemos que intentar que se transporten en lo más fresco posible. Normalmente en otoño la temperatura exterior no es muy alta, pero bueno, que no lo dejemos en el maletero y nos vayamos a comer o a tomar un café y esté aquello recalentándose, ¿no? Las vamos a poder conservar dependiendo de la especie. Puede ser de 1 a 2 días algunas especies, otras pueden estar en el frigorífico hasta un par de semanas. La vida útil de las setas en general no es muy larga, ¿eh? No es comparable a lo mejor a otros alimentos como las patatas o las cebollas, ¿no? Estaríamos hablando de como máximo 2 semanas. Cuando vayamos a cocinarlas es cuando las vamos a lavar. Antes de cocinarlas las vamos a limpiar bien debajo del grifo con un chorro de agua, quitamos todas las impurezas, con el cuchillito bien limpias y entonces es cuando las cocinamos. Eso es para cocinarlas en fresco. Obviamente las podríamos lavar, laminar y congelar, por ejemplo, que sería otra manera de conservarlas. O también las podemos deshidratar. Mucha cantidad de setas puede provocar una digestión, vamos a decir, pesada. Se trataría o recomendaríamos no ingerir más de 250 gramos de seta fresca al día. Hoteles, restaurantes, comercios, negocios que durante el otoño viven de las setas. El impacto económico del turismo micológico es de 11 millones de euros en Aragón. Se nota sobre todo en los negocios. Lo que podría ser temporada baja cambia precisamente gracias a las setas. Este bar-restaurante es una de las paradas obligatorias. Olga, leemos en la puerta venta de permiso de recolección de setas. ¿Aquí mismo los vendéis? Sí, el del día 5 euros y el de la semana 10. Bueno, sobre todo esta temporada que ha pasado ha sido mucha afluencia.
Este hotel está completo en pleno mes de noviembre. Pues tenemos actualmente 35 habitaciones. Indudablemente este año las setas han sido el mejor aliciente del año. Ha sido una cosa brutal. Increíble afluencia de gente entre semana que de normal pues no se tiene. María José, ¿tienes algún plato con setas? Hoy las judías blancas con rebollones y oreja. Setas, hoy tenemos un arroz caldoso con conejo y setas variadas que lleva senderuela, lleva seta de cardo. Y unas judías blancas con oreja y con rebollón. ¿Y lo piden aquel que viene a comer? Sí. Todos los días tenemos que tener 1 o 2 platos de setas porque si no la gente te los demanda. Pedro es el panadero de Bronchales. En esta época muchos de sus clientes son aficionados a la micología. Que se nota pues que a las 6 de la mañana ya tenemos a gente por aquí por la plaza esperando a que abramos, que no es igual un septiembre con setas que un septiembre sin setas. ¿Cómo ha sido este año? Este año ha sido bien. Buenos días, ¿qué tal, Pedro? Buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Bien, pues muy bien. ¿Me puedes dar una barra de pan? Bronchales es primera línea de setas, es decir, es el paraíso micológico. Hay un poco de todo, ¿no? Sobre todo gente de la Comunidad Valenciana, que es nuestro nicho de mercado principal en la Sierra de Albarracín, ¿no? Mucha gente pues viene de la Comunidad Valenciana, de Cuenca. De Cuenca ya se saben dónde están los boletus y no están en su lado, están en el nuestro. Pero hacen una puntualización. Turismo micológico sí, pero con medidas. Va a haber unos cupos, es más un tema de control y poder ofrecerles un buen servicio en la zona y cuidar sobre todo la naturaleza, para que esta gallina de los huevos de oro, que es la micología en la Sierra de Albarracín, pues no se nos acabe nunca, ¿no? Turismo micológico por un lado, frente a la peligrosidad y precaución a la hora de recolectarlas. Son las dos caras de las setas.